Bienvenidos a Ciencia pero no ficción. Prepárate para que exploremos juntos la trayectoria del conocimiento, desde una simple pregunta hasta el impacto que el saber puede tener en nuestra sociedad. Aquí hablaremos sobre cómo la ciencia y la educación se entrelazan e impactan cada faceta de nuestra vida, porque la ciencia es más que datos y descubrimientos. Esto es Ciencia pero no ficción. Bienvenidos a esta nueva temporada de Ciencia pero no ficción. En esta temporada vamos a continuar hablando de las historias que pasan más allá del laboratorio, sobre todo cuando están viviendo los investigadores o los aliados procesos de transferencia de tecnología y conocimiento. En este episodio nos está acompañando Diego Villanueva. Diego, bienvenido, contémosles un poquito más qué haces en la universidad. Melissa, gracias. Diego Villanueva. Soy biólogo magíster, doctor en biotecnología, profesor titular de la universidad, investigador senior, incluso reconocido por MinCiencias. ¿Qué hago en la universidad? Enseñar un poquito y sobre todo lo que me apasiona, que es lo que deriva de la investigación. Más que todo soy un investigador que ha logrado desarrollar una pasión alrededor de resolver retos. Y por supuesto apoyar en la universidad en otras aristas como temas administrativos. Buenísimo. ¿Cuánto llevas en la U? 14 años. 14 años ya. Nosotros hemos vivido diferentes procesos, pero este lo vamos a enfocar en el que tenemos actualmente. Contémosles de qué se trata el proyecto con el que estamos trabajando hoy. Me encantaría incluso dejar muy claro que este proyecto, digamos que obedece a entender un gran problema. Si nosotros entendemos que en nuestra cotidianidad todo necesita moléculas, que lo que consumimos necesita moléculas, que lo que vestimos usa moléculas y que a partir del uso de los derivados del petróleo, la industria química sintética ha usado esa como la fuente para poder generar los insumos y las moléculas desde hace décadas. Hoy nos hemos dado cuenta que la naturaleza de esos insumos, de esas moléculas, no es la ideal, porque por un lado está impactando el ecosistema, está contaminando algunas áreas, puede ser nocivo para algunos territorios y por otro lado el consumidor también ha reclamado afectación en salud. Hoy tenemos un consumidor, en términos generales, mucho más consciente y ávido por temas naturales, por temas biobasados, por temas limpios, que no impacten los ecosistemas y que por supuesto cultiven su salud. Entonces, entendiendo este problema, nos dimos cuenta que en general las industrias necesitan que les demos una mano de alguna forma. Hay procesos extractivos en la naturaleza que no son tampoco los más afortunados porque si nos vamos a extraer todo de la naturaleza, de la biodiversidad, estaríamos acabando con la vida. Arreglando un problema, abriendo otro. Exacto. Entonces, a partir de 2 décadas de experiencia en biotecnología, hemos encontrado una solución que puede ayudar o contribuir de alguna manera a este gran problema. Nosotros somos conscientes que usando herramientas de biotecnología molecular podemos usar células como biofábricas de moléculas, que nos podría estar llevando al mundo de las moléculas biobasadas, de las moléculas limpias, de las moléculas más naturales, y que contribuya a mitigar esos efectos que ya he mencionado. Ok. Yo creo que expliquemos con un ejemplo como de quizás donde en un producto, con un ejemplo que quizás para ellos sea un poco más fácil de entender, porque cuando empezamos a decir moléculas, biobasado, pues para nosotros es más común porque pues trabajamos en esto, pero quizás quienes nos están escuchando todavía estén como, entiendo que es muy tecnológico, pero eso realmente en un ejemplo tangible, ¿qué podría ser para ellos? Listo. El ácido cítrico, el ácido ascórbico son insumos que se usan incluso en nutrición, ¿cierto? Y en otras industrias. Esto se ha producido de manera sintética, de manera química derivada del petróleo, vuelvo al punto, porque todo también es química, valga la redundancia.
Pero si a esto nos vamos, en los procesos extractivos de la naturaleza hay casos más complejos y voy a poner un ejemplo quizás el más factible de entender. En la década del 70, millones de cerdos eran sacrificados al año. Aproximadamente unos 4 o 5 millones de cerdos eran sacrificados al año para poder, desde el páncreas de esos animales, extraer insulina para los diabéticos. Entonces, eso fue hace 50 años. Imagínate si esto sucediera hoy. Piensa en las personas que son más animalistas, reclamando de ahí por qué están matando cerdos para poder extraer solamente el páncreas la insulina. ¿Sabes cuántos cerdos se sacrifican hoy al año para eso? No, cuéntanos, ni idea. Cero. Pues se sacrifican cerdos para poder hacer, o sea, sancochos, frijoladas, Sí, en pues, fin. ya, pero con otros Pero fines. sacrificar cerdos para sacar insulina, no. Esto ya no es una necesidad ni es la alternativa de desarrollo. Y todo esto obedece a que durante estos 50 años la ciencia, la tecnología ha avanzado al punto tal que ya podemos producir insulina humana en una bacteria como biofábrica. Y hay 200 millones de diabéticos en el mundo dependientes de insulina que hoy le dan gracias a esta tecnología, a esta biotecnología. Entonces aquí hay un ejemplo, estoy hablando solo de la insulina, pero como Sí, esta, claro que sí. ¿cuántas proteínas, cuántos metabolitos, cuántos ácidos colorantes, fragancias, en fin, que se han producido de manera tradicional por la vía de la síntesis química derivada del petróleo y necesitan hacer la transición a un tema más natural, a un tema más biobasado? Entonces, de ahí es donde surge la necesidad de poder desarrollar estas alternativas. Claro, de seguir fortaleciendo esa área de conocimiento. Cuando ya nos adentramos, entonces esa es tu área de conocimiento, en eso es que has estado todo el tiempo en los temas de investigación, y cuando empezamos a hablar de los procesos de transferencia, que es, listo, vamos a llevar este resultado al mercado, a esa industria que vos decís que necesita una mano, contémosles un poco más el rol que han tenido, por ejemplo, los estudiantes de posgrados o el equipo de trabajo. Eso es muy valioso porque de hecho esto es consecuencia de décadas, como lo dije, por lo menos 2 décadas de investigación. En ese proceso de investigación no solamente he aprendido muchas cosas, me he equivocado, me he vuelto a levantar, evaluamos tecnologías, tendencias, hay nuevo conocimiento. No solamente ocurre eso, sino que también el recurso humano, el capital humano va trasegando por nuestro laboratorio. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con personas que vienen incluso desde un semillero de investigación, desde los primeros semestres, a incluso tener postdoctores en mi laboratorio. Entonces, siempre, desde profesionales, estudiantes de maestría o magísteres, estudiantes de doctorado o doctores e incluso postdoctores han estado trabajando conmigo. Y esto también permite de alguna manera poder llegar a estos desarrollos. La tecnología de la que estamos hablando viene nutrida de un recurso humano que acompaña el proceso. Yo no estoy solo. Y si trabajara solo sería imposible lograr todo esto. Entonces siempre será importante contar con ese recurso humano. Hoy para desarrollar esta tecnología hay un equipo que puede superar fácil las 7 personas, digamos que algunas muy directas, otras no tan directas, pero sí siempre hay recurso humano especializado. Buenísimo, ahí dejas claro la importancia de los equipos de trabajo en estos procesos, sobre todo porque ustedes tienen diferentes roles en la universidad y el proceso de transferencia también demanda tiempo, entonces tener equipo de trabajo pues se vuelve vital. Cuando empezamos a hablar de los procesos de transferencia, existen diferentes mecanismos con los cuales podemos llegar al mercado. En el caso específico tuyo, empezamos a hablar desde el momento cero de la posibilidad de emprender, de que un científico se vuelva emprendedor. ¿Cómo nace esa como inquietud por emprender, además pues a partir del conocimiento que estás desarrollando, pero de emprender? ¿De dónde nace eso? Yo creo que ese chip del emprendimiento viene incluso desde mi familia. Hay contextos personales que me han llevado a enfrentarme con la necesidad de crear un negocio. Entonces, gracias a las experiencias que he vivido incluso con mi padre, he podido desde comprar vehículos de transporte público,
y fracasar. Desde montar negocios más cotidianos, como un tema de una ferretería, y saber qué es generar un producto y llevarlo al mercado, qué es tener ventas y qué no. Entonces, como ese tipo de cositas que son más cotidianas siempre me han acompañado, saber qué es invertir, qué es ganar, qué es perder. Y si traigo esto al tema más profesional, en la investigación que he hecho siempre he tenido muy claro que debe haber una aplicación de lo que hago. Por supuesto que hay generación de conocimiento, pero llevar esto a la aplicación es vital. Entonces, encontrar que lo que hacemos es valioso y puede ser útil para la sociedad también es algo que me ha marcado. En la Universidad de AFIT hemos encontrado la oportunidad también de emprender con desarrollos tecnológicos como estos. Tenemos dependencias como la Dirección de Innovación que nos ayudan en esto y pues ya que está como que todo se junta, la experiencia, el conocimiento, las ganas y de entender que es el momento en la vida para hacerlo, me ha llevado a tomar estas decisiones. Para que todos estos procesos se den desde la universidad también tenemos que generar diferentes mecanismos para que los investigadores puedan emprender, pero también nosotros desde la Oficina de Transferencia lideramos los procesos de la protección de ese capital intelectual. En este caso estamos viviendo o iniciando un proceso para la protección de esa tecnología o de ese conocimiento, pero contémosles de qué se trata ya específicamente ese conocimiento con el que vas a dar el paso de emprender. Perfecto. La verdad es que esta tecnología es una sumatoria de metodologías. Okay. Entonces, todo esto está empaquetado en algo que se está protegiendo actualmente y que va a ser parte de un secreto empresarial y que nos va a permitir muy rápidamente poder entender la necesidad de un empresario, de una industria, de alguien que necesita un insumo, una molécula, y poder analizar cómo esa molécula podemos producirla en una célula, entiéndase una célula por una bacteria, una levadura, un hongo o incluso una célula vegetal también, poder producirla en el laboratorio. Nosotros tenemos que intervenir las rutas metabólicas de esa célula, optimizando el genoma de esos organismos, usando técnicas biotecnológicas modernas, de una manera muy precisa, muy limpia, y que esa célula se convierta en la fábrica de esa molécula, de esos metabolitos. Entonces, desde ese punto de entender hasta entregar la biofábrica al empresario, al sector industrial que lo necesita, pues hay varias metodologías, pero la sumatoria de ese contexto nos implica bastante conocimiento en microbiología, en biología molecular, en genética, en bioinformática, ingeniería genética. O sea, hay un conocimiento muy robusto detrás de esto. Cuando ya decido que es el momento de emprender, pues por supuesto que hay investigadores en el laboratorio con los niveles que he mencionado, pero ya tomar la decisión implica tomar decisiones mucho más acertadas de cuáles son los investigadores que van a estar acá y también los aliados estratégicos de cara al mercado. Entonces aquí ya hay que hablar es de socios. Por supuesto que uno piensa en la universidad como uno de ellos. Claro. Uno piensa en otras personas que tengan ese conocimiento científico y tecnológico, pero que también conozcan de mercado y de negocios. Entonces la figura que se está orquestando nos lleva a pensar en una composición societaria que apunte a esos niveles, el conocimiento científico, el conocimiento de mercado, el modelo de negocio, la apertura incluso a mercados regionales grandes y por supuesto una sostenibilidad futuro de todo. Ahí también dentro de los retos que tiene emprender es que alguien tiene que cubrir esa labor comercial, ¿cierto? Porque esto pues solo no se vende. ¿Cómo has vivido ese proceso de desarrollar o impulsar, porque creo que tienes las habilidades de comercializar, de ir a contar cuál es tu propuesta de valor, qué retos has enfrentado ahí en el momento de activar esa otra parte? Ahí es muy importante también decir que antes de salir a contar, me encanta escuchar. Okay. Y esto viene de la experiencia, como manifestaba hace un momento, me he equivocado, he ganado, he perdido, pero incluso en los emprendimientos de base científica y tecnológica no es el primero tampoco que he realizado. Ya he tenido otro y en ese otro me enamoré de la solución. Entonces, claro, uno llega a contar lo que tiene y lo que puedo ofertar.
Me he dado cuenta que es muy importante entender el problema, entender cuál es el reto de la industria, cuál es la necesidad del mercado. Y a partir de esas conversaciones, pues ya sé de una manera más precisa si la tecnología que tenemos es lo que requiere ese empresario. Entonces, antes de ir a hablar de lo que tenemos, realmente lo que más me interesa es poder entender la necesidad y si veo que hay oportunidades de contribuir a solucionar esa brecha, de solucionar ese reto, hablaremos de la tecnología. Esto me ha permitido centrarme en algo que yo ya no olvido hoy, es que tengo que enamorarme del problema y no de la solución. Y esta tecnología, acompañado de la startup que seguramente se va a derivar, va a tener eso como algo misional, algo claro para poder llegar más precisamente al mercado. Nos estabas contando que pues has hecho otros emprendimientos de base científico-tecnológica, que he tenido también la oportunidad pues de acompañarte y también quiero que les contemos un poco de ese proceso de tomar decisiones alrededor de los diferentes resultados de investigación que ustedes tienen, porque pues el conocimiento que vos tenés, ya nos lo has dicho, es aplicable a muchas como áreas de conocimiento o problemas que pueda tener la industria. Contémosles cómo fue ese proceso de decir, me voy a enfocar en mi siguiente startup y quizás dejar un poco en stand-by el desarrollo que teníamos antes. Y empiezo por lo último, ni siquiera fue en stand-by, la anterior se cerró, la decisión fue cerrar y precisamente porque estoy aprendiendo a tomar decisiones difíciles. Eso no es fácil. Primero que todo, me caracterizo como un investigador, ¿cierto? No un empresario. Y como buen investigador, muchas veces nos enfocamos en tratar de resolver el reto y si no podemos por esta opción, entonces exploramos la que sigue, entonces las estrategias A, B, C, D, metodología está, pero para tratar de resolver. Nosotros, o por lo menos yo, no tomaba decisiones complejas. Habían cosas que fallaban y que se salían de mis manos, incluso habían temas institucionales complejos, pero yo me quedaba pues como callado. No podía tener ese poder de decisión. El mercado nos estaba indicando que se necesitaban otras cosas, que el camino que habíamos tomado no era el más indicado o el más pertinente para ese momento. Entonces la decisión fue cerrar ese emprendimiento, detenerlo. Siempre fueron 5 años con ese desarrollo, ya se había facturado, no en los niveles que queríamos, pero había que tomar decisiones. Con esta nueva oportunidad y derivado de los proyectos de investigación que venía ejecutando, apareció en el mapa pues otro camino para emprender de nuevo, pero las tecnologías y el foco es completamente distinto. Obviamente tomo la experiencia de lo que colecto en este primer ejercicio y quiero plasmarlo en este, pero el primer eslabón allí es entender muy bien el problema, enamorarme de ese problema y seguir ahí hasta poder entregar la solución más indicada. Y hablando de decisiones difíciles, realmente esas decisiones difíciles no son solo de ustedes, nosotros también desde las universidades necesitamos tomar decisiones difíciles. Quizás es retador para la misma universidad cambiar ese chip de que podemos generar emprendimientos de base científico-tecnológica permitiéndoles a los investigadores generar empresa. Entonces yo creo que también como que confluyen todas las cosas de, bueno, estás pasando por estos análisis técnicos, pero también la universidad empieza a generar las formas para que sí se dé de manera mucho más efectiva. Diego, para que vamos terminando, yo quisiera que les contaras un poquito más a ellos sobre cuáles son esas motivaciones tuyas para que a pesar de que tuvimos que tomar la decisión de cerrar, sigas persistiendo, ¿cierto? Y que sigas insistiendo en que los procesos de transferencia tecnológica es un camino interesante a recorrer. La principal motivación es que la humanidad necesita de nosotros, los científicos, para poder ayudar a resolver retos. Hay problemas muy complejos. En búsqueda de la sostenibilidad y procesos más regenerativos, lo natural impera. Y como biólogo y toda la experiencia que tengo en biotecnología, hoy soy consciente que la ciencia puede dar la mano para generar esas soluciones. En mi conocimiento, en estos años de experiencia, haciendo investigación, me he dado cuenta que podemos llevar esto también a la sociedad de otra manera, no necesariamente haciendo ciencia. La ciencia
pues ya la estamos realizando y la consecuencia es esta tecnología, pero también pueden ser procesos comerciales más aplicados. Cuando vamos a desarrollar esto, hay una sumatoria de metodologías y de soporte científico, pero lo vamos a hacer de manera muy rápida. Y eso me genera una satisfacción de poder estar pensando en el futuro, incluso de mis hijos, de mi familia y de los hijos de mis hijos. Como científicos tenemos que contribuir, no podemos quedarnos quietos. Entonces hay una motivación de fondo que no me permite parar. ¿Cierto? Cuando hablamos de esa real transformación, contémosles un poco más como de esos beneficios que recibe el usuario final de esta tecnología que desarrollaste. Voy a poner dos ejemplos clarísimos y cotidianos. Cuando tú desayunas o estás comiendo un algo en la mañana o en la tarde, te comes una galleta. Esa galleta, por muy integral que sea, necesita algo de colorante. Y esos colorantes los ha usado, los ha obtenido la industria de la nutrición por esa vía tradicional de la química sintética derivada del petróleo. Esos colorantes hay que sustituirlos. Entonces la empresa, por supuesto que busca estas moléculas biobasadas y cuando nosotros somos capaces de producir un flavonoide, un carotenoide, traducción, colorantes en la industria de los alimentos, el usuario final, el consumidor va a poder consumir una galleta que nutricionalmente está bien, pero incluso el color que tanto le gusta también es natural, es biobasado. Entonces de esa manera la tecnología que tenemos puede también contribuir a satisfacer esa demanda. Diego, mil gracias por aceptar esta invitación, a contarnos tu experiencia y sobre todo pues agradecerte por persistir en estos procesos que a la final lo que estamos buscando es que suceda la real transformación cuando hacemos ciencia. Este es el paso siguiente a ser científicos. A ustedes los invitamos a que nos acompañen en un próximo episodio de Ciencia pero no ficción.